Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Bienvenidos a otro episodio más de Pitchless, este podcast donde emprendedores entrevistan a emprendedores y hablamos un poquito de lo que hay tras bambalinas del pitch. Cuáles son los aprendizajes, los errores, todos los obstáculos que hay que saltar para poder llegar y dar ese pitch, ese flamante pitch ante inversionistas. Y hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que además fue nuestro maestro aquí en Techlin, en la incubadora del Tech en Campus Guadalajara. Rafa, bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un gustazo estar por acá y poder platicar un poquito de cosas que normalmente uno quizá no platica. Entonces, es bueno cambiar de temas y pues muchas gracias por invitarme por acá. Mario, aquí Marius Kanga en los controles. Mario, gracias por estar con nosotros otro episodio más. Y bueno, Guillermo Rivas no va a poder estar aquí con nosotros, pero le mandamos un saludo hasta donde está, nos está escuchando. Y bueno, Rafa, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Hay temas muy interesantes que queremos platicar contigo. Pero primero, para la audiencia, para los que no te conocen, que están un poquito fuera del ecosistema de emprendimiento local donde estamos aquí, platícanos un poquito de cómo empezaste a emprender, cuál es tu trayectoria. Bueno, pues gracias. La verdad es que a mí me tocó colaborar un buen tiempo aquí en el Tecnológico Monterrey, específicamente en el área de emprendimiento, como director del ecosistema de emprendimiento innovador que existe aquí en el campus. Pero antes que ser un directivo, un profesor o un mentor de proyectos o de startups, la verdad es que me considero un emprendedor, ¿no? Y siempre he tenido esa chispita y creo que por esa misma iniciativa y ese mismo gusto por la creación de empresas y el empuje hacia la generación de valor en temas enfocados hacia tecnología y globales, pues fue que me invitaron acá al Tech, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó tener tiendas de ropa mucho tiempo. Estuve ahí trabajando desde que estaba estudiando y empujando tiendas de ropa. Después empecé a cambiar el tema hacia más un tema más digital porque me gustó mucho el tema del comercio electrónico, negocios electrónicos, etcétera. Entonces hice una maestría en eso y empecé a trabajar con aplicaciones, con startups. Creamos una aplicación móvil para una marca de ropa que teníamos. Entonces fue cuando empecé a mezclar esos mundos. Después pues me tocó entrar al Tecnológico como director de un programa académico que al principio me habían platicado que era pues algo más sencillo y no tan involucrado en temas académicos, ¿no? Y al final pues me di cuenta que sí me sacó un poquito del tema de emprendimiento, pero me gustaba mucho porque pues estás viendo las historias de chavos que están queriendo emprender, ¿no? Y ahí fue también donde conocí mucha gente para mi último proyecto, que es una startup que se llama PITS. En el Inter me tocó involucrarme en varias startups, me tocó fundar la Asociación de Emprendedores de México junto con algunos socios fundadores. Que es una asociación que pues lo que está haciendo es empujar políticas públicas, formación para emprendedores y propiciar un ambiente y un ecosistema mejor para que suceda el emprendimiento en el país, ¿no? Entonces, pues me ha tocado estar en muchos lados y siempre alrededor de estos temas. Acá, al momento en que empezamos a vincularnos como ecosistema en México, me tocó colaborar con la iniciativa de la creación de la oficina del Tecnológico en Silicon Valley. Abrimos una oficina allá en relación con una aceleradora que se llama Plug and Play. Y pues de ahí ya nació mi regreso al emprendimiento, ¿no? Y ahora ya full time en PITS, que es una startup, pues que lo que hacemos es buscar generarle una mejor experiencia a los jugadores de fútbol amateur, ¿no? Los que estamos más olvidados. Siempre he sido un apasionadísimo del fútbol, ¿no? Y es como que algo que siempre he traído. Todos estos proyectos de los que te hablé de alguna u otra forma tenían algo que ver con fútbol, ¿no? Las tiendas de ropa pues eran de temas deportivos, hacíamos cosas con jugadores, etcétera. La aplicación móvil era de un tema de conocimiento alrededor de fútbol. Entonces, pues siempre he estado tocando esos dos temas y creo que eso es algo muy importante y ahora estamos de lleno acá, ¿no? Creo que ya también se me había olvidado comentarle a mucha gente que te ubica porque recientemente Pizza apareció en Shark Tank.
Sí, por ahí estuvimos, y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy padre en la que sacamos y nos dimos cuenta de muchas cosas que nos han empujado hacia el siguiente nivel, ¿no? Hay una cosa que dicen mucho, seguramente lo has escuchado infinidad de veces, al momento de emprender es, por un lado tienes que buscarte algo que te apasione, porque pues vas a estar pasando muchas noches sin dormir y muchas peripecias, y pues te tiene que gustar para aguantar la friega, digamos, ¿no? Claro. Y por el otro, tienes que buscar algo que, un problema, un pain, como se le llama ahorita, que resolver, porque si es nada más algo que te gusta, puede no ser algo que al cliente le interese, ¿no? O al consumidor. Y tú pudiste con Pitts encontrar las dos, ¿no? Hacer un match entre lo que es algo que te apasiona, que es el fútbol, pero también una necesidad muy tangible y muy apremiante en las ligas de fútbol amateur. Y como platicamos un poquito fuera del aire, a veces esa solución no fue tan obvia desde el inicio, ¿no? Que es algo que además creo has visto mucho con los chavos que te ha tocado convivir, que así justamente sucede, ¿no? Al principio piensas que la solución, la startup misma va a ir por otro lado y al final termina resolviendo otro problema. Cuando tú iniciaste Pitts, ¿cuál era la idea original y cómo fue evolucionando hasta cómo hoy ya logras satisfacer al cliente? Pues mira, la verdad es que sí ha sido un proyecto que ha ido mutando, ¿no? Es un bebé que va cambiando de forma, que va adquiriendo el conocimiento de los fundadores, de la gente que se suma, de los mismos clientes, de la gente que nos da recomendaciones, incluso desde afuera, con su perspectiva, ¿no? Entonces, sí, como cualquier proyecto, creo que ha ido tomando la forma que le hemos dejado tomar, que creo que ha sido ese uno de los aciertos. Pero creo que eso que tocas del tema de la pasión es bien importante, porque rara vez emprendemos porque encontramos una oportunidad. Por lo general la gente tiene la necesidad de hacer algo, de encontrar un mejor nivel de vida, de hacer de buscarse su propio empleo, etcétera. Y parte desde la necesidad, sobre todo en países como México, toda Latinoamérica, en los que pues realmente a lo mejor es más fácil observar estas necesidades de los emprendedores, ¿no? Entonces, creo que cuando brincas al emprender por oportunidad y vas tocando el tema de tu pasión, pues cambia totalmente la perspectiva y las ganas que le pones al día a día en lo que haces, ¿no? Y de la pregunta directamente que haces, creo que sí, hemos evolucionado, hemos mutado y esto ha sido por los dos lados, ¿no? Nuestra idea originalmente partía como una solución para las ligas para que se pudieran organizar mejor, para que pudieran tener un mejor control de sus resultados y de su información, ¿no? Y por otro lado, ese era el problema que le resolvíamos y el cliente a quien se lo resolvíamos, ¿no? Y en la evolución del proyecto, pues nos hemos dado cuenta que ni el cliente ni el problema estaban bien, ¿no? No. Fue mutando hacia encontrar que a las ligas o a estos organizadores que viven de esto y que sí les genera ingreso, pero que al final de cuentas es un hobby más, porque casi todos tienen un empleo en el día en el que dedican la mayoría de su tiempo, ¿no? Pues la realidad es que es más un tema de que ya están conformes con su status quo y es difícil sacarlos a que intenten soluciones que les van a hacer, dentro de su perspectiva, trabajar más y mucho menos pagar por esas soluciones, ¿no? Yeah. Que bueno, todavía ahí tenemos nuestras dudas acerca de la diferencia entre darlo gratis o pagar la solución específicamente para las ligas, pero a donde hemos mutado es a hacer una solución que mejora la experiencia de los jugadores, que son los que realmente ponen la pasión, que son los que están atrás de esto, que son los que realmente les generas el valor al momento de decir, yo ya a ti te pago liga porque me das esta experiencia y te pagaría más si me la das mejor, ¿no? Entonces ahí es donde entra Pitts a posicionarse en medio de la liga no te va a dar algo para que sea mejor, pero nosotros sí te lo podemos dar, y entonces dentro de eso que pagas a la liga, pues hay una forma de capturar de regreso el valor. Y más aún alrededor de todo lo que encontramos con todo lo que está alrededor del fútbol, es impresionante pensar que
del 100% de jugadores que hay en el mundo, el 98% son amateurs y todos los esfuerzos comerciales, o la mayoría de ellos, están en ese 2% que son la minoría, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos también otra oportunidad en acercarnos a estas marcas y a estas empresas que están pues desaprovechando la oportunidad de hablarle directamente a la gente que los ve y que lo siente, ¿no? Entonces, día 1 de Pitts, digamos, si podemos hablar de la vida de este bebé, Sí. hay como varias etapas, la niñez, la adolescencia, Sí. me imagino que ya en este momento se acercó a la adultez, o ya está allí, no sé cómo lo veas. Yo siento que todos los proyectos, bueno, más bien, proyectos como este siguen siendo bebés un buen rato, ¿no? Es un aprendizaje continuo. Obviamente van madurando y van creciendo y se van convirtiendo en niños. Yo pensaría que esa madurez la alcanzas cuando ya tienes completamente resuelto el problema y ya lo tienes hecho hacia infinidad de personas, ¿no? De los objetivos que vemos, que es tener presencia global, tener inmersión en varios ecosistemas, porque pues el fútbol es algo global, pues todavía lo sigo viendo como un niño, ¿no? Algo que están haciendo, que se sigue gestando. Ahorita estamos lanzando una segunda versión nueva que cambia muchísimas cosas, entonces es a veces sentir como que, híjole, estoy yendo para atrás, pero la realidad es que ya tiene permeado todo ese aprendizaje que ha sucedido durante este primer año. Entonces ahí es donde veo como un bebé más gordo y más fuerte y más sano y más inteligente, ¿no? Que ya hace cosas por sí solo. Entonces, sí siguen siendo proyectos en etapa temprana, pero creo que en la medida de lo que va sucediendo vas aprendiendo y le vas sumando pues todo ese colectivo que como equipo emprendedor vas teniendo, ¿no? Entonces, volvemos a Pitts día 1, cuando acaba de nacer. Ajá. Y tú tienes una idea para mejorar la experiencia de yo, jugador amateur. Soy miembro de una liga y ya tengo cierta experiencia, pero Pitts me la puede hacer mejor. Entonces, si estoy entendiendo bien, tu usuario y tu cliente en ese momento eran la misma persona. No, en realidad nosotros hicimos una apuesta que sonaba muy lógica, pero que a la hora de ejecutarla no funcionaba así, ¿no? Las ligas ya tienen muchísimos jugadores, ¿no? Una liga promedio anda entre los 700 y los 1200 jugadores, más o menos. Un torneo en una ciudad como Guadalajara, Monterrey, León, Tijuana, Ciudad de México, a lo mejor un poquito más, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, si nosotros logramos convencer a uno administrador, nosotros tenemos abierto el panorama para esos 1,500 jugadores. Entonces, pues es un negocio escalable porque el esfuerzo de ir cerrando estas ligas y nos van a ir dando a estos usuarios. Entonces, sí, el cliente era la liga, pero a través del usuario jugador al cual tendríamos que llegar de esta manera, ¿no? La realidad es que al final de cuentas, pues, los intereses que motivan a estas ligas son otros totalmente. Entonces, el esfuerzo de comunicación se veía chato en el momento en el que no por tener la liga eso quería decir que ellos empujaban el que los jugadores la bajaran. Y aunque sí había un esfuerzo por utilizar la plataforma, en realidad no había un esfuerzo por decirle a sus demás jugadores que la utilizaran, ¿no? A todos sus jugadores. Entonces, ahí fue el primer tope que nos dimos contra la pared en el momento de darnos cuenta de, pues nuestro esfuerzo sí sigue teniendo que ser uno por uno a todos los jugadores. Entonces, ¿para qué nos sirven las ligas, no? Yeah. Entonces, de ahí partió ese cambio pero después de hablar con 1,000, te puedo decir que más de 1,000 ligas, ¿no? Ok, ahí es cuando el panorama se pone interesante. Vamos a descubrir qué pasó y cómo resolvió Pitts después de este corte. Mario. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com/pitchless. Pitchless llega a ustedes gracias al apoyo de miprimercontador.com. Mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresarios y emprendedores, una empresa fundada también por graduados del TEC de Monterrey y que te da las herramientas necesarias, primero para que resuelvas todas tus dudas y preguntas contables y fiscales, y además para que tu contabilidad funcione con una planeación adecuada y enfocada a tus objetivos personales, empresariales, de específicamente tu startup o tu emprendimiento. Si tienes cualquier duda o no le entiendes a tu contador,
contacta a miprimercontador.com. Con gusto se los recomendamos, miprimercontador.com. Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos. Regresamos a Pitchless, estamos con Rafa Sánchez, cofundador de Pitts. Les recordamos antes de volver a platicar con Rafa, nuestro Facebook es facebook.com/Pitchless, donde pueden platicar con nosotros. Y en breve ya les podremos compartir también nuestra página de internet, pitchless.mx, para que escuchen todos los episodios, otro material que estaremos subiendo y también puedan ahí platicar con nosotros con nuestro widget de Facebook. Entonces, bueno, Rafa, estábamos hablando que después de hablar como con 1000 ligas, te empezaste a dar cuenta que el esfuerzo mercadológico para crecer no estaba funcionando. Creo que sí, o sea, ahí, ahora que tocas ese tema, creo que es algo que no enseñan en ningún lado, ¿no? El hecho de decir, ahora voy a crecer, ¿no? Digo, primero, en todos lados estamos escuchando el tema valida, sal del edificio, habla con clientes, cambia tu idea, pivotéala, etcétera, etcétera. Pero una vez que estás encontrando como ese product market fit, ¿no? Esa relación y ese link entre tu producto y un mercado, entonces te quedas como, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, claro que al principio, pues, lo que sucede es que tu producto, pues, no le está pegando a ese mercado, ¿no? Están chuecas las expectativas entre los dos, y entonces es cuando te empiezas a replantear, pues, muchas cosas, ¿no? El decir, a ver, volviendo a los básicos, vamos a la problemática, que es lo primero que planteas, ¿no? ¿Qué le estamos resolviendo a este cliente, ¿no? A este usuario o a este stockholder alrededor del proyecto? Nosotros decíamos, ¿le estamos resolviendo un problema de organización? Sí. ¿Le importa que se lo resolvamos? No le importa. Entonces, pues no nos va a pagar por el servicio. En realidad, no le estamos generando un valor que pueda percibir, ¿no? Siguiente punto, al jugador. ¿Le estamos resolviendo un problema? Todavía no. Tendríamos que cambiar ciertas cosas todavía en el producto para así resolverle completamente el problema. ¿Le importa? Vamos a ver. Entonces empezamos a hacer pruebas con el producto que teníamos, cambiándole sin necesitar de meternos todavía al tema de programación y de producto, sino cambiando el enfoque, ¿no? Hicimos 2, 3 como herramientas bien sencillas que impactaban directamente al jugador. Y vimos que la respuesta fue completamente diferente, o sea, mucha más interacción, pasaban más tiempo en ella, descargas más continuas, gente ya pusimos métricos y medidores en cada una de las áreas de la plataforma y nos dimos cuenta que pasaban más tiempo en las partes que estaban hechas más para los jugadores que las que estaban hechas para la liga. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo replicamos? Y entonces es cuando dices, híjole, pues sí, me leo cosas de growth hacking y me pongo a ver todos estos temas, pero al final de cuentas, pues cada proyecto es distinto y tienes que irlo evolucionando en la medida en la que el mismo proyecto te lo va pidiendo, ¿no? ¿En qué momento se le da la vuelta a la tortilla entonces? ¿Cuál es como hay un momento de eureka o es como una serie de pequeños esfuerzos que te van llevando a decir, es por aquí? Yo creo que es una serie de pequeños como coscorrones, ¿no? Que vas teniendo y por ejemplo, nosotros hemos cambiado los roles que tenemos en la plataforma, en el proyecto, mis socios y yo. Fernando en un principio estuvo muy, muy enfocado al tema de producto. Ahorita él está más en el tema de estrategia, ¿no? Más como CEO del proyecto. Perdón, yo al principio estaba más en el tema de inversión y estrategia principalmente, y después me fui mudando hacia el tema de operaciones y del día a día y del el crecimiento y la evolución. Eduardo estaba en el tema de operación en un principio y luego fue mudando al tema de marketing y de comunicación, ¿no? Entonces han sido como mutaciones del mismo proyecto, y los que hemos estado en la parte de operación somos los que nos hemos dado, o sea, Eduardo, yo recuerdo desde los 3 meses de que lanzamos en la plataforma, siempre decía, es que odio hablar con ligas porque no entienden, no nos responden,
no va por ahí, ¿no? Y nosotros, no, pero hay que buscarle más porque quizá le estamos dando el valor incorrecto. A ver, vamos a llegarles por el lado de los pagos. Hicimos la plataforma de pagos, tal. Y eso sí los movía porque, pues, la verdad es que es donde les toca su dolor, ¿no? Sí me interesa que me paguen más y que me paguen mejor y que me paguen más rápido. Pero al final de cuentas, no era todavía un gancho suficiente para hacer que ellos hicieran todo el esfuerzo de comunicación simplemente porque les van a pagar, ¿no? Ahora ya mudamos a que incluso pueden ganar ellos dinero y entonces ahí es donde ya le pega su dolor porque es cuando pueden hacer más negocio, ¿no? Y al final de cuentas no estamos cerrados solo a ligas PITS, ¿no? Sino que lo abrimos a que cualquier jugador pueda tener su equipo, montarlo y comunicarlo sin necesidad de estar en una liga que tuvimos que haber cerrado, ¿no? Entonces, esos como coscorrones que fuimos teniendo a lo largo fueron como pequeños puntos que después a mí me tocó afrontar y yo le decía a Eduardo, es que sí, tienes razón, es odioso hablar con cierto mercado aquí alrededor del tema ligas porque no sucede con las cosas como las estamos planteando, ¿no? Entonces, pues esas cosas te hacen cada vez ver más clara y ver la luz alrededor de que tengas que evolucionar y cambiar a hacer algo mucho más valioso para quien realmente lo aprecie, ¿no? Me decía un amigo emprendedor que vender es como evangelizar. Que tienes que hacer como mucha labor de primero explicar y educar para que luego entiendan el valor. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Es súper cierto. Muchas veces queremos comunicar las cosas como si fuéramos una marca gigante, ¿no? Queremos comunicar como si tuviéramos todo el coolness alrededor nuestro, que tuviéramos que hacer campañas como las hace Coca-Cola, en las que tiene que vender felicidad y ni siquiera menciona lo que es, porque ya la gente lo sabe. Y cuando tú eres una startup no puedes hacer eso, porque la gente no sabe qué eres, ni sabe lo que haces, ni te conoce. Y eso también es algo que te vas dando cuenta, porque mentores te lo dicen, pero también porque pues vas dando cuenta que no te entienden, ¿no? Entonces, sí ha sido también con los usuarios, vas teniendo tus grupos de usuarios. O sea, nosotros ya nos dimos cuenta que un segmento súper clave al cual tenemos que tener cercano y con el cual hablamos de tú, ¿no? Nos hablamos de tú, es como son nuestros socios en la cancha, les decimos, son los capitanes de los equipos, los que se parten el lomo convenciendo a todos de que paguen, de que confirmen, de que vayan, de que compren el uniforme, de que hagan la carne asada. Es uno de cada equipo, ¿no? Pero esa es la persona con la que te tienes que hablar de tú, porque al final de cuentas es el que mayormente tiene el dolor. Entonces, el ir educando a esta persona en el día a día, irle enseñando, oye, mira, mira esta herramienta, funciona así, y estar haciendo videitos, cambiar la comunicación de decir cosas más rebuscadas a decirles directamente, baja la app, confirma tu asistencia a un partido, paga en línea, ya no pongas de más, o sea, como cosas bien puntuales que transmiten el mensaje. Cambiamos de decir PITS, haciendo que los jugadores amateurs se sientan estrellas, que era el eslogan inicial, a PITS, la app de todos los futbolistas, ¿no? O sea, ya tenemos que decir a la gente que somos una app, porque si no, no saben qué somos, ¿no? Que es para todos los futbolistas, porque si no, creen que es para profesionales o no entienden qué es, ¿no? Y específicamente decir que es para los que juegan, ¿no? Y que todos se deben de sentir, o pensamos que se tendrían que sentir futbolistas, ¿no? Entonces, esa ha sido la evolución. Hoy en este punto en el día, ¿con cuántos años de edad tiene PITS, más o menos? Nosotros lanzamos la primera versión del producto en octubre del 2016. 2016. Sí. Tiene... Ya a mercado, pues, ¿no? Ya habíamos tenido 2-3 pivotes, pero está a mercado abierto a tiendas octubre del año pasado. En este punto de la historia del bebé, ¿cómo explicas el problema que resuelve PITS? Pues yo creo que PITS lo que hace es mejorar la experiencia del jugador amateur, dándole herramientas para que su vivencia sea mejor, ¿no? Eso es más que el tema de las ligas, más que el tema es mejora la experiencia del momento 1 del momento A al momento Z, de todos los que están involucrados en el fútbol amateur jugándolo, ¿no? Y si por alguna razón, toco madera, pero tuvieras que dedicarte a otro proyecto que no fuera PITS, vamos a decir que el fútbol se acaba en este planeta, ¿no? y todos juegan hockey. ¿Qué es el aprendizaje que te llevas de PITS para el siguiente proyecto?
Uy, híjole, muchísimos. Yo creo que por eso muchas veces que me tocaba estar en Silicon Valley y veía gente que habían tenido así, mira, esta persona tuvo 2 exits, ¿no? Y tú decías, y órale, pues qué chido, ¿no? X, pero que ya es un emprendedor serial, ¿no? Porque sabes que vivió 2, 3 proyectos que fueron exitosos. Y entonces ya que lo vives, entiendes el por qué, ¿no? Porque la realidad es que ese aprendizaje es un molde, ¿no? O sea, al final realmente cada proyecto es distinto, pero si tú estás buscando este, llevar un producto que nadie conoce a un mercado que no sabe que existes, ¿no? Los pasos para poder hacer eso son muy similares. Y yo lo he visto una vez que empecé Pits, al platicar con otros emprendedores, ¿no? Los insights que les puedes dar son súper valiosos y muy diferentes a lo que les dabas antes de haber vivido una experiencia así. Entonces, sí me llevo una experiencia grandísima en términos de cómo acelerar un proceso de llegar de validación para tener un product market fit, o el tema de levantamiento de inversión, por ejemplo, que es bien complicado y que realmente sí, en eso de evangelizar y vender, pues también cuando vendes tu proyecto para levantar inversión estás haciendo lo mismo, pero con inversionistas, entonces esa parte es muy importante. El comunicar de manera correcta las cosas a tus clientes, el proceso de crecimiento y de empezar a generar tracción alrededor de un proyecto. Que no estoy hablando de cosas del fútbol ni de aplicaciones, sino que en realidad podrían aplicar a cualquier proyecto, pero que en la medida en la que lo vives te vas haciendo más experto y sí sientes esa facilidad para poderlo replicar, ¿no? Oye, hay una cosa que también creo que tú ganas con toda esta experiencia y es un poco como también sucede en el fútbol. A veces uno sabe que un jugador es gambetero nomás de verlo correr, ¿no? Cuando tú ves a emprendedores pichar o los ves interactuar, ya tienes también como ya sabes, o platicas con ellos, no sé, pero ya alcanzas a ver esas señales que tú sabes decir, esta persona es buen emprendedor, esta persona todavía está verde. Creo que sí agarras un cierto como filtro también para poder visualizarte en alguien más y poder como saber que los errores que tú cometías o que las cosas que a lo mejor tú hacías para lograr ciertas cosas, otra persona las esté haciendo, ¿no? Hace poco me invitaron la semana pasada estuve en Barcelona en un proyecto en el que me toca ser consejero, que es una aceleradora de startups de sports, ¿no? Se llama Indesop, que es una aceleradora de startups en la industria deportiva. Y mentoreando 6 proyectos que me tocó allá, te das cuenta muy rápido quién lo hacía como más por un tema de pues que ya está acostumbrado o que ya cayó en una rutina y que pues es su proyecto y que sus problemas de no levantar inversión después de 6 meses o un año siguen siendo los mismos porque en realidad pues ya están ciclados y ya no van a llevarlo a más. Y también por otro lado ves a quien trae todo el empuje, que está encontrando cosas diferentes, que lo está comunicando y vendiendo bien, que está entendiendo y aprendiendo de lo que el mismo proyecto le va diciendo. Entonces sí se va como evolucionando esa facilidad que tienes para... Por eso creo que algo que a mí me ha tocado mucho decirlo acá es que es bien difícil que profesores, académicos, gente que está tras los libros, por más investigación y todo eso que puedan hacer, tengan la capacidad de hacer una mentoría realista a un proyecto que está o completamente positiva, ¿no? A un proyecto que está sucediendo, ¿no? Te van a poder dar consejos, obviamente, porque saben mucho, ¿no? Pero es muy diferente cuando un emprendedor que vivió o que está viviendo las cosas se las da. Y eso me toca verlo porque las grandes aceleradoras, a la gente que tiene mentores, esa gente que vivió las cosas, ¿no? O sea, gente que ya pasó por una o por otra y que realmente de su experiencia parte el poderte decir, eso no va a funcionar porque no va a funcionar como lo estás haciendo porque ya he visto en varias ocasiones que así no funciona. Entonces, creo que sí, en la medida en que tengamos también en este ecosistema más emprendedores que viven estas situaciones y que van creciendo y que van aprendiendo de esto, también vamos a tener mucho mejores proyectos porque entonces se crea un ecosistema de apoyo de gente como con más experiencia, ¿no? Y podríamos decir, por lo que te estoy escuchando, decir que quizá cuando dejas de aprender, cuando la startup te deja de enseñar cosas, quizá ya se estancó.
Sí, eso es algo que sí me he preguntado varias veces, ¿no? Muchas veces dices, bueno, pues ya llegué al éxito, ¿no? Ya todo funciona perfectamente y ya las cosas funcionan solas. Pero yo creo que viendo a los 3 fundadores, sería el momento en el que no estaríamos tranquilos ya, ¿no? Sería como, híjole, el rush de estar siempre con... Es que es impresionante, muchas veces lo oías o lo leías en artículos y todo, el decir que es una montaña rusa cuando estás en una startup así, y es que es impresionante cómo se cumple esto, ¿no? Porque un día te dicen que acabas de hacer un deal con tu principal organización que estabas buscando juntar o trabajar, y al día siguiente te dicen que ya se te va a acabar el dinero, y luego te dicen que quedaste aceptado a un programa que te va a dar créditos para utilizar algo que te va a servir muchísimo, y luego al día siguiente que perdiste en una aplicación a algo o que un inversionista se bajó del barco. O sea, son como un rush de cosas que estás viviendo todo el tiempo que cuando las dejas de vivir seguramente te hace aburrir, ¿no? Entonces creo que esos emprendedores seriales, por eso es que traen esa adrenalina, y que realmente sucede así porque te acostumbras a estar todo el tiempo pensando y ¿qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y entonces esa parte pues es medio adictiva, yo creo, ¿no? Y ya para despedirnos, nomás me resta hacerte una pregunta rápida, ¿para dónde va Pitts? Pues mira, creo que con esta nueva versión que estamos a punto de lanzar, que ya traduce mucho del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de este tiempo, y que realmente le estamos poniendo el alma en que los errores que hemos cometido cada vez se reflejen lo menos posible, porque no podría decir que no vamos a volverlos a cometer, porque pues somos humanos y seguramente puede pasar, pero al final de cuentas creo que con esto yo te puedo decir que hemos cambiado la forma en la que llegamos a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, la escalabilidad ahora y las relaciones que tenemos que hacer sí se van a muchos menos, y podemos hacer partnerships más grandes, ¿no? Ahora el entrar a un nuevo país nos implica juntar a 2-3 personas en un día, y con base en eso ya tenemos abierta la plataforma para que empezando como con un grupo pequeño de gente que trae ese drive, entonces detone a que todos los que están alrededor de ese ecosistema lo utilicen. Me pasó esta vez que fui a Barcelona hablando con 2 ligas de allá alrededor de este tipo de partnership. Su respuesta es un sí, y cuando empezamos, y eso pues lo podemos replicar en España, en Latinoamérica, en el sur de Estados Unidos, que es nuestro siguiente paso. Entonces, ahorita lo que sigue es lanzar, corregir, asegurarnos que el modelo ya como lo estamos visualizando corre, y meterle al tema de rapidez y monetización para poder hacer sonar la caja como queremos y poderlo crecer en el ritmo y el dinamismo que necesita un proyecto como este. Bien, pues nos gustaría mucho volverte a tener aquí cuando el evento esté un poco más grande y más fuerte, para que nos cuentes. Seguro, y seguramente voy a regresar con miles de errores otra vez, y me va a dar mucho gusto platicarlos, porque pues es parte del show. Perfecto. Bueno, pues no se despeguen todos aquí en la audiencia de nosotros. Les prometemos que volvemos a traer a Rafa. Con mucho gusto. Mientras tanto pueden platicar con nosotros en facebook.com/pitchless. Y bueno, pues Rafa, de nuevo, mucha suerte, muchas gracias por compartir tus anécdotas aquí con nosotros. Muchas gracias, la verdad, un gustazo, y está muy padre el hacer estas retrospectivas y ver como desde fuera todo lo que se ha vivido. Y para todos los que nos están escuchando, que sean futboleros, pues ahí está Pitts App, en cualquier tienda la encuentran y la pueden bajar, es gratis, y ahí van a poder empezar a empezarse a sentir profesionales cada vez más. Muy bien, bueno, Mario, muchas gracias, saludos a Memo, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Pitchless. Gracias, saludos a Memo. Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.